Hoy explicaré la normalización de datos. Entonces, ¿qué es normalización? La normalización consiste en procesos de organizar los datos de una base de datos. Se incluye la creación de tablas y el establecimiento de relaciones entre ellas, según las reglas diseñadas tanto para proteger los datos como para que la base de datos sea más flexible al eliminar la redundancia y la dependencia de las dependencias y coherentes. La primera forma, son tres formas que regularmente se usan. La primera forma sería eliminar los grupos repetidos de las tablas individuales. También sería de la primera crear una tabla independiente para que cada conjunto de datos estén relacionados. Y también identificar cada conjunto de datos relacionados con una clave principal. También la segunda forma consiste en crear tablas independientes para conjuntos de valores que se apliquen a varios registros. Estos deben estar relacionados entre una clave externa, las tablas deben estar relacionadas con una clave externa. Y la tercera sería eliminar los campos que no dependan de la clave. O básicamente serían aquellos que sean NN, ¿no? Que serían muchos a muchos, ¿vale? Entonces eso sería la normalización. Aquí tengo un pequeño ejemplo que sería la tabla que vamos a solucionar. En este caso tenemos el número del alumno. Son dos alumnos, son identificados por la ID de ellos, ¿no? Uno de ellos tiene la clase con el señor García, con el tutor García, en el despacho 412, y tiene la clase con el NRS 101, el NRS 143 y el NRS 159. Y el segundo alumno con el número de ID 4123 le toca hoy con el profesor Díaz, que en el despacho 216, en la clase que le toca sería con el NRS 201, la segunda clase sería con el 211 y la tercera clase sería con el 214. Entonces, el primer caso de normalización sería eliminar los datos repetidos, ¿no? Entonces, lo que se hace acá es que, como vemos en el primer ejemplo, hay tres clases, ¿no? Y esto pues se repite, ¿no? Porque lógicamente pues las clases deberían estar en una tabla, ¿no? Entonces el número de alumno, el identificador, aquí está, obviamente con su respectivo profesor, con su respectivo despacho, y obviamente sería para cada clase, sería toda una tabla, ¿no? Entonces aquí está la tabla. La segunda sería dividir esto en tablas. Entonces lo que hice fue crear una tabla llamada alumnos y otra llamada registro. Entonces quedaría una tabla que es el alumno, que sería el ID del alumno, el tutor y el despacho al que le toca ir. Y en registro pues estaría el ID del alumno y la clase. Para identificar que el alumno le toca tal clase, lo haríamos por el número del alumno. Entonces, por ejemplo, al alumno con el ID 1022 le toca con el profesor García en el despacho 412, y para identificar qué clase le toca sería por el número de ID. Entonces 1022 le toca esta clase, 1022 esta clase y 1022 esta clase. Lo mismo pasaría con el estudiante con el ID 4123, ¿vale? Y el tercero sería eliminar los datos que se repiten o que no dependan de una llave primaria o una llave externa, perdón. En este caso vemos que se usa mucho lo que es el número del alumno para identificar la clase, ¿no? Entonces lo que haríamos es crear una tabla alumno, ¿vale? Los alumnos, obviamente con su número y el tutor. Pero vemos también que el tutor tiene más datos que el alumno, porque el tutor tiene, quizá en un despacho, el tutor tiene una clase y ya, ¿sí? O sea, en el caso del alumno, tendríamos solo la ID.
Pero el tutor tiene que estar en un despacho, el tutor tiene que estar en una clase, y para que ambos se junten, pues serían por las clases, ¿no? Entonces en la tercera de normalización sería crear dos tablas. Una sería con el ID del alumno con el tutor, ¿sí? O sea, para identificarlo. Entonces lo que haríamos es que identificar al alumno con el tutor, ¿no? Entonces, a través del tutor, ¿no? Que tienen que ir a una habitación y a un despacho, podemos relacionarlo con el alumno para que asimismo quede más corta la tabla, ¿vale? Y eso sería todo. Muchas gracias.